Buenas tardes, vamos a comenzar la clase de hoy en la cual vamos a abordar el tema de la teoría de la imagen. Si bien en primer año han podido disponer de diferentes materiales que hacen a la composición de la imagen televisiva para poder entender cuáles son aquellos elementos que conforman la imagen y cómo es su interacción, o sea, cómo nosotros componemos para generar una idea, vamos a abordar en un documento bastante escueto, bastante acotado, en el cual ustedes pueden, si alguno quiere, puede tener otro tipo de referencias. Vamos a abordar la teoría de la imagen para saber cómo es imagen que nosotros vamos a trabajar y en vistas a el trabajo práctico que tienen en principio para la semana que viene, en la cual trabajan con planos, trabajan con determinadas modalidades de registro, ver cuáles son otros elementos expresivos que ustedes pueden utilizar para abordar la creación de la imagen. ¿A qué vamos con esto? A que lo importante dentro del trabajo que ustedes van a hacer es cómo lo hacen desde lo conceptual, cómo componen una imagen que sea crítica, cómo componen una imagen que cuente, cómo componen una imagen que a partir de la interacción de sus elementos sea no solamente agradable al ojo humano, sino que también sea narrativa, sea ideológica, sea política y pueda expresar mucho más. Este es un proceso de construcción que lleva mucho tiempo y que lo vamos a ir abordando en la clase, en la práctica, a medida de que ustedes vayan entendiendo la dinámica de la imagen respecto de cada uno de los elementos que la conforman dentro del encuadre. Dentro de la teoría general de la imagen que nosotros vamos a abordar, pueden ver diferentes autores como Villafañe, pueden tomar a autores desde lo pictórico como Arnhem, Rudolf Arnhem, pueden tomar diferentes teorías de cómo ha ido modificándose la imagen. Por ejemplo, hay un libro muy interesante de Andrea Giunta de arte y feminismo en Latinoamérica, en el cual se van viendo, digamos, diferentes connotaciones que tienen que ver ya con las políticas de género a partir de la creación de la imagen. Y lo que empezamos a indagar es que más allá de la creación en sí, o sea, más allá de ese acto lúdico, ese acto generador que se puede llegar a formar, a trabajar dentro del proceso inicial de crear una imagen televisiva, aun cuando sea la imagen de un noticiero, aun cuando sea la imagen de un reportaje, tiene que ver con que existen elementos formales que nosotros ya los tenemos incorporados y estamos acostumbrados a verlos en la imagen, ¿sí? Existen esos elementos o aspectos formales para construir la imagen, que están atados no solamente a la cuestión de diseño, a la cuestión estética, a la cuestión artística, sino que están atados a condiciones de percepción del ojo, condiciones culturales de percepción y construcciones de lo narrativo en las personas para poder percibir, sentir o conocer una historia, ¿sí? O sea, todo el tiempo nosotros desde que nacemos, nosotros y nosotras desde que nacemos, estamos concibiendo determinado tipo de imágenes, determinado tipo de formas narrativas, más hoy en día con lo que son los nuevos medios, más hoy en día que un bebé puede ver un programa específico para él o puede tomar una tablet o un niño de 4 años puede programar un programa en Cartoon Network dentro de una aplicación, ¿sí? Entonces, dentro de esos elementos nosotros tenemos un aprendizaje desde que nacemos al consumo. Y cuando hablamos del consumo hablamos a la forma natural de percibir la imagen. Pero esa imagen, en el fondo, es una imagen compuesta, una imagen creada, una imagen que tiene una dimensión, una estructura formal para ser vista de la mejor forma. Bueno, entonces cuando empezamos a hablar de la imagen como una cuestión artística, sea en la televisión, sea en el cine, sea en los nuevos medios, hablamos de la interacción de tres elementos que son esenciales, que tienen que ver con la sensibilidad del artista, del creador, del director, del productor, del animador, etcétera, la creación en sí, o sea, el acto de decidir hacer tal producto, tal cosa, tal elemento. Y por último, la técnica. La técnica tiene que ver con las condiciones propias del oficio para poder construir determinadas cuestiones, para poder construir determinados mundos, para construir determinados personajes, para construir determinados fondos, para construir determinada lógica, para construir
una puesta en escena creíble en un noticiero para construir una escena creíble en un documental, o sea, para dar materiales fidedignos, etc. O sea, el arte, en definitiva, la obra de arte, sea un programa de televisión, sea un noticiero que salió muy bien y redondo, y así como deberían ser el resto de los programas planteados, o un documental que llegue hasta el fondo, que tenga una profunda investigación, que lleve a las raíces de un determinado tema, trabajado con la técnica, o una película, o una serie web absolutamente conmovedora, o un programa de ficción, o una serie de ficción generada para un determinado público, en definitiva son una conjunción en su imagen de estos elementos que hacen a la percepción, la sensibilidad, el espacio de creación artística y la técnica. Para poder construir esa imagen, nosotros en todos los ámbitos de creación visual, sea para la televisión, sea para el cine o sea para nuevos medios, trabajamos mucho esencialmente con la naturaleza icónica de la imagen, con la referencialidad de la imagen, con el verosímil de la imagen, con el hecho de que la imagen a priori representa, la imagen a priori trae a la pantalla. Esto es un fenómeno que nosotros estamos muy acostumbrados, pero nosotros estamos llevando a una persona que está en un espacio recortada por el encuadre de una cámara a través de un sistema de teletransmisión o a través de un sistema de transmisión por internet, la estamos llevando a la casa de otra persona. Para que eso sea entendido y nosotros lo podamos comprender como un fenómeno natural, tiene que existir esos niveles de iconicidad. Cuando hablamos de iconicidad hablamos de que esos materiales son reconocibles, son cognoscibles también por el espectador o la espectadora, el receptor o receptora de eso de acuerdo al tipo de teoría de, de desarrollo que nosotros tomemos. Hay un nivel de iconicidad, ¿por qué? Porque una imagen supone un recorte de la realidad. Nosotros tenemos en un noticiero básicamente son expertos hablando, o gente que tiene el estatuto de verdad, hablando y contándome lo que pasó en el día. Un experto de noticias internacionales, un experto de economía, un experto en esto, dos conductores que se supone que son los expertos en gran parte de los temas, ¿sí? O sea, eso es un recorte de realidad. O sea, eso es algo que si yo fuera a determinado ámbito, ¿sí? Me lo podrían llegar a contar. Lo que hago es recortar esa realidad, creo una cuestión ficticia, ¿sí? Que es esta cuestión del espacio del noticiero, que es una cuestión absolutamente ficticia, para simular cada vez más que estás en el living de tu casa, para simular cada vez más que estás en un espacio de trabajo rodeado de toda la tecnología que hace al mundo, por eso estas naves espaciales que parecen ser las nuevas escenografías llenas de pantallas. Tener una pantalla es tener una mirada. Mientras yo más miradas tenga, más rico se supone que va a ser lo que yo produzco, ¿sí? Entonces tengo ese recorte de la realidad, tengo un repertorio de elementos posibles o ficticios, sobre todo en la ficción, o sea, estoy contándote cosas que vos te vas a creer por la forma en que te lo estoy contando, y tengo a su vez una sintaxis, un lenguaje, que en este caso es el televisivo, para poder recrearla. O sea, yo te cuento cosas que vos me vas a creer porque te las cuento de determinado modo. Si yo te digo, ¿sabes lo que pasó hoy en, en el centro de San Luis? Y pongo una cámara fija mostrando el centro de San Luis y quizá no pase nada, y te estoy diciendo, están llegando aviones bombarderos desde Chile para destruir la ciudad de San Luis. Y yo ahí te estoy contando algo. Y como está el lenguaje incorpora la expectativa, incorpora la sorpresa, incorpora el suspenso. Yo con esa imagen te estoy contando, obviamente que es mentira, ¿sí? Pero lo que vamos es esto, de que la imagen a priori, dentro del formato o del lenguaje en sí, va generando determinado tipo de modelos para poder contar cosas. Fíjense, este modelo binario que tuvo mucho tiempo y que tanto mal a veces nos ha hecho como como espectadores o espectadoras, el modelo de binario de la familia en el conductor de televisión,
en el que eran Mónica y César recreando ser eh, el padre y la madre de una familia o el matrimonio perfecto, esto. Y nunca se le dio lugar a otro tipo de géneros o de la posibilidad de que un noticiero lo conduzcan dos mujeres, que hubo muy pocos casos, o recién ahora empiezan a aparecer espacios para las disidencias, como sucedió en Canal 7. Entonces hay que ver esto, o sea, el lenguaje construye una forma de reconstruir la realidad para ser contada. Y en eso hay un acto también que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, con lo narrativo, y que tenemos que estar siempre atentos. Cuando hablamos de una imagen que habla mucho más, hablamos de que las imágenes a priori sugieren muchas cosas. Nosotros tenemos mentalmente un mapa en el cual concebimos culturalmente cosas. Yo acá imagino una madre de familia con 3 hijas y una abuela. Aunque no las conozco, en un lugar bastante bello, podemos llegar a inducir que no es Argentina, por el tipo de productos que se ven en el fondo, por el tipo de vestimenta que usa la gente, etc. Esta imagen pertenece a una serie que se llama Better Things, se emite por la cadena FX y se puede conseguir igual por otros canales de streaming, pero lo que vamos es que la imagen construye eso, y aparte construye orden. Primero está la madre, después por detrás están las hijas. Ese orden me ayuda a entender más eso de que es la madre, y por detrás están las hijas, y por detrás está la abuela. Si estuviera todo desordenado, a esto empezamos a hablar cuando hablamos de composición. Si esto estuviera todo desordenado y no estuviera dispuesto de una manera narrativa, sería muy difícil entender, ¿sí?, qué es lo que está pasando y cómo está pasando. Aquí seguimos y de nuevo tenemos la composición de la imagen para poder hablar del tema de la película. No sé si ustedes han podido ver esta película, es una película del año 2003-2004 que se llama Hablé con ella, de Pedro Almodóvar. Es una película muy controversial en su momento porque incluye una cuestión de, de abuso, podríamos decirlo. Digo, podemos decirlo porque no es así como lo aborda la película. La película la aborda desde el personaje y no tanto desde la víctima, pero es una película muy interesante para ver, muy controversial en estos días. Sería muy difícil hacer una película de este tipo, pero es interesante. Y está todo el tiempo el juego de la vida y la muerte. Entonces fíjense que los colores que se van trabajando tienen que ver mucho con eso. La forma narrativa de la imagen tiene que ver mucho con eso. La disposición espacial, o sea, de quién mira, hacia dónde mira y todo eso, tiene que ver mucho con eso. Entonces, lo primero que encontramos es que la imagen siempre resulta narrativa, dando algo más de acuerdo de dónde nosotros ponemos la cámara, ¿sí? De acuerdo al lugar desde donde nosotros disponemos a los personajes, va a ver ese espectador. En este caso, fíjense, son instalaciones de una artista que se llama Sandy Skoglund, que tiene estas dos imágenes que trabajan. El primero se llama La revancha del pez dorado, el segundo son los zorros en el restaurante, que son una línea de los trabajos sobre los zorros radioactivos, que básicamente lo que trabaja es como el mundo de los sueños, totalmente inmerso en ese mundo aburrido en el cual nosotros vivimos y en el que estamos acostumbrados. Eh, Era acá una cuestión muy lúdica de composición, desde dónde se mira, qué se mira, cómo se ve el entorno, cómo el entorno interfiere dentro de... ¿sí? Entonces lo que empezamos a encontrar es que cuando nosotros ponemos frente a un escenario, a actores, a conductores, a presentadores, a especialistas, una cámara, ¿sí?, estamos generando una creación. Esa creación está dirigida, como decíamos antes, a aquel que está adoctrinado dentro de lo que es el lenguaje. Cuando hablamos de adoctrinado, más que adoctrinado, es avesado, alguien que está totalmente avesado en el conocimiento del lenguaje. Desde que somos niños
o niñas, tenemos una percepción del tiempo que se percibe, se siente y se aprende desde un punto de vista cognitivo, desde un punto de vista hasta motriz, que tiene que ver muchísimo con el ritmo del cine. El ritmo del cine es mucho más cercano al ritmo de la literatura para un niño, por eso el niño a veces tiende más a la imagen visual, audiovisual, de un dibujo animado, de una animación, de una presentación para niños o de una película, porque el tiempo es más cercano y la percepción del tiempo más cercana, la movilidad es mucho más cercana que ese proceso lúdico que tiene que desarrollar con la literatura. Entonces lo que empezamos a encontrar es que desde niños ya los lenguajes audiovisuales nos van enseñando, nos van mostrando formas de trabajar que tienen que ver específicamente con la aproximación de una forma de percibir el mundo, de percibir esa construcción del icónico de una manera muy interesante y muy permeable, ¿sí? Por el mismo aprendizaje que nosotros vamos teniendo con la percepción a lo largo del tiempo. Entonces, para ir sintetizando, lo que nosotros tenemos siempre es una imagen que está siendo de algún modo u otro modulada por el lenguaje y entra o genera un universo de representaciones. Un universo de representación lo que nosotros concebimos como diégesis o es lo que concebimos como realidad dentro del plató, cuando hablamos de un noticiero, ¿sí? Entonces lo que empezamos a ver es que cada cosa que nosotros creamos tiene una modelización icónica de la realidad. O sea, tiene una forma de percibir la realidad. Si nosotros vemos un noticiero de Argentina, quizás tenga poco que ver en su concepción, en sus colores, en su técnica, en su narrativa, en su ritmo, tenga poco que ver con un noticiero de Estados Unidos, de Canadá o de Groenlandia o de Nueva Zelanda o de China o de países totalmente diferentes. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de esto, es de que hablamos de que la percepción y la realización icónica, o sea, trabajar sobre los modelos icónicos, o sea, sobre los modelos de la imagen conocida, permiten que nosotros podamos manipularlo, modelizarlo icónicamente. ¿Sí? Para que exista, hay un esquema preicónico previo en el espectador, previo a la representación que permite la abstracción y la síntesis. Esto es lo que nosotros definimos como abordaje. La modelización tiene que ver con diferentes elementos, que tienen que ver con lo representativo, ¿sí? Lo representativo es aquello que nosotros representamos, o sea, volvemos a traer, volvemos a representar. Por ejemplo, un noticiero lo que hace es básicamente un acto permanente de representación, o sea, volvemos a traer aquello que se ha visto, que se conoce o que se dispone en diferentes medios. Es simbólico. ¿Por qué es simbólico? Porque representa algo que tiene que ver con lo ideológico, con lo filosófico, con algo más que lo que se está mostrando en la imagen. Si yo muestro a una persona que está a un abuelo, le hago una entrevista en una larga cola de jubilados que no están pudiendo cobrar por toda una cuestión, por ejemplo ahora en el tema de la pandemia, estoy trabajando ese abuelo como un símbolo del resto. Y es convencional porque es entendible por todos. Bueno, la percepción de la realidad tiene que ver con este aprendizaje que hablábamos antes, que es un aprendizaje que tiene que ver con lo cultural, pero sobre todo con lo neurológico, ¿sí? Tiene que ver con lo físico, que tiene que ver con el aprendizaje de las personas frente a determinado tipo de contextos. Entonces, para nosotros es muy importante, nosotros y nosotras, es muy importante entender que más allá de la creatividad, más allá de las disposiciones que nosotros podamos llegar a tener, existen fuerzas que tienen que ver con lo físico, con lo psicológico, con la forma de percepción de las personas, con algo que es absolutamente biológico y que tiene su aprendizaje a lo largo del tiempo. ¿Sí? Esto es lo que nosotros empezamos a utilizar, que tiene que ver con lo que se llaman procesos de campo. O sea, nosotros trabajamos sobre todo aquello que compone un conjunto visual. Es decir, cuando nosotros componemos, cuando hablamos de componer, no hablamos de una disposición solamente técnica, visual o de diseño de la imagen,
dentro del encuadre. Esto es en un noticiero, una serie de ficción o un primer plano de una película. Cuando hablamos de componer, hablamos de qué estamos contando a partir de qué elementos. Mis elementos son el decorado, los personajes o los conductores, la iluminación, el sonido, la musicalización, la plástica de la imagen, o sea, cómo se mueven los conductores, qué dicen, qué hacen, si está relajado o no cuando me está contando esto, es algo descontracturado o no, ¿sí? Mi plano me está contando algo emocional, entonces es un primer plano o es un plano descriptivo y es un plano general o un plano medio largo, ¿sí? Todos esos elementos en conjunto, más el color, más diferentes elementos que vamos a ir viendo, que ustedes tienen un apunte, no sé si lo han podido ver, de plano. A su vez, yo creo que les voy a subir un libro también que es de cine, que es el arte cinematográfico, pero les va a servir mucho para esto. Pero en el manual de televisión que nosotros les hemos colgado, también tienen estos elementos que hacen a la composición y el encuadre. Pero básicamente lo que nos interesa modelar, lo que nos interesa trabajar, es que ustedes empiecen a pensar que cada uno de los encuadres que ustedes trabajan tienen que ver con poder contar cosas. Vuelvo a decir, sea un noticiero o sea una ficción, ¿sí? O sea, figura y fondo definen mucho. Figura y fondo definen mucho. Figura de acuerdo a cómo está vestido alguien. No es lo mismo alguien que sea alguien sombrío, que sea alguien que se viste de colores, que esté bien iluminado, a que lleve un símbolo religioso. Estamos hablando de muchas cosas. Entonces la imagen, como pocas cosas, y esto como ventaja sobre la literatura, más allá de que la literatura es un lenguaje 100.000 veces más potente que la imagen televisiva o de cine, por su capacidad evocativa como ningún otro medio, el cine, la televisión en vivo, tiene la ventaja por sobre todas las cosas de poder hacer síntesis en una imagen. O sea que muchas cosas no necesita decirlas porque son elementos icónicos, conocidos por el televidente o la televidente o el espectador o espectadora. Entonces lo que vamos avanzando es a esto, vamos generando un conjunto que nos permite entender, ¿sí?, en la imagen la interacción de los documentos. Entonces, ¿a qué vamos? Componer para televisión, sea un programa en piso, sea un programa, y esto lo dispone tanto el director como el productor. En el caso de una película, de una ficción o un documental, lo dispone el director. Entonces, ¿qué va haciendo? Componer es hacer posible una serie de elementos inertes, que una serie de elementos inertes cobren continuidad y dinamismo al relacionarse unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que en conjunto, imagen, personajes, conductores, colores, líneas, estéticas, ¿sí?, funcionen de la mejor manera. A lo que vamos a abordar durante este año es a ir encontrando elementos que nos permitan contar de esa manera, ¿sí? Uno de los primeros elementos que ustedes deberían trabajar tienen que ver con el encuadre. Nosotros lo que vamos a subirles junto con la clase de hoy es un apunte de CATS, que lo que plantea es un trabajo sobre determinadas posibilidades de encuadre, movimientos de cámara. Es un texto extenso, no hace falta que lo lean todo, pero sí pueden tenerlo como material de consulta ante determinadas disposiciones, sobre todo en lo que hace a la construcción de documentales o de ficción. Y dentro del libro, el manual de televisión, ¿sí?, podemos tener eh, elementos que den cuenta de la expresividad de cada uno de los tipos de puesta televisiva. Cualquier consulta, estamos a su disposición y como siempre les deseamos una buena semana y si dentro de la realización de este primer práctico grabado tienen algún tipo de complicaciones o necesitan de más tiempo, necesitan de más de una semana más, consúltenos, pídanos, vamos a ser flexibles, queremos trabajar con ustedes, queremos que se puedan aprovechar estas semanas, este casi mes y pico
de no asistencia presencial, de no tener la presencialidad de las clases, aprovechémoslo de la mejor forma posible.